Hola, ¿cómo estás? El día de hoy acompáñame a viajar a la Ciudad de México. Los viajes en avión me fascinan y me parecen bastante relajantes cuando vas flotando en el cielo. Mi mamá y yo teníamos muchas ganas de conocer un montón de lugares de la Ciudad de México. Es una ciudad muy bonita, con mucha historia y arquitectura y cosas que conocer. Me encanta esa sensación de cuando uno viaja, que ve todo con otros ojos y se siente como un personaje principal, como en una película. No sé, es algo muy padre que me encanta y yo me sentía muy feliz. Primero fuimos al Museo del Templo Mayor y me encantó poder experimentar un poco de la cultura que existió aquí hace tantos años, que la verdad me ponía a intentar imaginar cómo se pudo haber sentido vivir ahí en su auge y ver todo en su mayor esplendor, cómo se pudo haber sentido experimentar sus costumbres y todo lo que hacían. La verdad me daba una sensación muy nostálgica y sentía una energía muy grande, ese choque de ver el paisaje de las ruinas y de la ciudad que está ahora en el presente construida encima de. Era una sensación muy rara que no puedo nombrar y me encantó experimentar y entender como parte de nuestra historia. Después entramos al museo. Me encanta la sensación de los museos, cómo la ambientación es tan relajante por las luces, las vibras de las personas que tratan de mantener la paz, hablar bajito y que puedas observar calmadamente cada una de las cosas que hay. La verdad me hace sentir mucha paz y creo que así se puede observar mucho mejor todo. Es muy interesante ver las cosas que antes se utilizaban y les importaban y ver cómo las hacían. Algo que me pareció muy curioso es que a muchos de esos artefactos les ponían caritas y siento que sí tenían como una personalidad y una energía impregnada muy intensamente, y eso me interesaba mucho, además de ver como el contexto de cada cosa, la textura, el material con el que se hizo, los colores, los detalles. Me parecía muy interesante observar e imaginar cómo pudieron hacer todo esto en su época. Me parece increíble las capacidades y conocimientos que ya tenían desde entonces. Salimos del museo y seguíamos súper emocionadas con la belleza de la ciudad, las calles, la arquitectura, todo lo que había alrededor. Pero empezó a llover y nos tuvimos que subir a uno de estos como mototaxis, que estuvo muy padre, pero al mismo tiempo me dio un poco de miedo porque manejaba en sentido contrario y se metía en el tráfico de maneras que eran muy locas, pero nos salvó de la lluvia y nos llevó a nuestro siguiente destino, el cual era el Museo Munal, que me encantó y fue de mis museos favoritos en cuanto a su arquitectura. Me sentía como en un palacio, como en una historia de cuento de hadas, y además tenía una selección de arte súper bonita y muy variada. Lo que más me gusta apreciar de los museos de exhibiciones de arte es imaginar cómo pudieron haber hecho cada pieza. Esta área con las exhibiciones de las esculturas fue de mis áreas favoritas del museo. Me encantó caminar entre ellas y yo me seguía sintiendo como caminando en los pasillos de la escuela de Harry Potter o algo así. Me parecía irreal y podría haber observado este lugar todo el día. En serio, estaba encantada. Mis pinturas favoritas suelen ser las pinturas de paisajes. Me encanta ver los detalles, las pinceladas, los colores. Por ejemplo, en esta, cómo pusieron tantos puntitos para poder hacer los detalles y que se viera así el resultado final. Me imagino el artista tardó mucho en hacerla. Observar pinturas de paisajes me da mucha paz porque trato de imaginar el ambiente que se pudo haber sentido del lugar a la hora de pintarlo y sentirme literalmente dentro de él. Me parece muy interesante y me relaja muchísimo. Estuvimos disfrutando un buen rato del museo, de los murales, de los detalles. Yo estuve muy feliz, pero al final nos cansamos de tanto caminar y teníamos hambre.
Así que fuimos a nuestra última parada de nuestro primer día de recorrido por la ciudad. Esta vista del Palacio Bellas Artes me encantó, me pareció muy hermoso verlo de esta manera en la Torre Latinoamericana y disfrutamos muy rico de la comida. Después regresamos a nuestro Airbnb. Tenía unos detalles muy bonitos en la decoración, pues tenía muchas cosas antiguas y mexicanas y eso me gustó mucho. Además era muy tranquilo, muy callado y pacífico el ambiente, muy hogareño la verdad. Ese día terminamos muy cansadas, así que vimos algo, cenamos y nos fuimos a dormir, pero al día siguiente nos fuimos en metro a nuestro siguiente recorrido del día, el cual fue visitar el bosque de Chapultepec y el castillo de Chapultepec. Estaba súper emocionada por venir aquí, tenía muchísimas ganas y me encantó, estaba hermoso el paisaje. Me gustó mucho ver todas las plantas, los árboles, caminar, el clima estaba perfecto. Tenía ganas de ver todo y no sabíamos por dónde empezar. Esta área me encantó porque las fuentes me parecen muy relajantes y me sentía como en un jardín de fantasía. Puedo estar sentada y sentir la brisa por horas, se siente muy rico y además este árbol majestuoso me encantó. Me hubiera encantado verlo en su mayor esplendor en aquella época en la que todavía estaba vivo. Todo lo veía de una manera en la que sentía como si los colores fueran más vívidos. Creo que era porque estaba muy feliz. Nos acercamos al área de los vendedores ambulantes. Teníamos mucha hambre y habían muchísimas opciones que era difícil escoger, pero comimos delicioso y después por fin nos metimos hacia el castillo de Chapultepec. La caminata hasta el castillo me parece muy linda y se aprecia el paisaje muy bonito. Se siente muy padre ir caminando con las demás personas y todos ir observando. Finalmente llegamos al castillo. Es el primer castillo que he visto en mi vida en persona. Me pareció hermoso. Sentía una vibra muy imponente, muy interesante. Habían muchísimas personas disfrutando de este lugar, yendo a conocer y a empaparse de lo que se vivió aquí. Los murales siempre me hacen pensar cómo les debió de costar pintar en esas posiciones y con esa perspectiva tan difícil. Y luego pasamos a ver un poco de las cosas que tenían, que se usaron en aquella época. Sigo pensando el cómo lograban hacer este tipo de cosas con tanto detalle. Esta pintura me fascinó por el detalle y todas las mini personitas y cositas que tenía. Esta área del castillo me fascinó, fue de mis favoritas. Me hubiera encantado poder quedarme más tiempo a apreciar el jardín. Y después continuamos en las diferentes salas. Había mucho que ver. Aquí estaba muy interesante ver todos los objetos que en su época fueron muy importantes para la corte, las pinturas, los camafeos, estas pequeñas como cajitas de cosas, los detalles de las paredes y los techos, los candelabros, la joyería que usaban antes. Realmente me imagino las personas que las hubieran utilizado, estas pequeñas tijeritas y cosas de cuidado personal, todos estos relojes diferentes y cositas. Me encanta ver las cosas pequeñitas y esta puerta de malaquita me impresionó muchísimo. Junto con los jarrones que también tenían, me imaginaba la grandeza que tenían que tener, la abundancia para tener este tipo de cosas, imagínate. Y yo me sentía como en el set de una película, literalmente. Me imagino en estos carruajes con unos vestidos antiguos de fantasía súper bonitos, paseando por las calles nocturnas. ¡Wow! Y aquí estoy yo. Vamos caminando todavía por el castillo. Estas son las primeras coronas reales que veo en mi vida. Me gustaron mucho y me parecieron muy bonitas. Y seguimos, esta parte del castillo me gustó mucho aquí en la terraza, en donde puedes ver el paisaje de toda la ciudad. Me gustó mucho el verdor, sobre todo del bosque.
Se sentía un clima delicioso. Estaba cálido pero súper fresco. Se sentía la frescura del bosque y parecía que iba a llover otra vez ese día. Aquí habían más salas que vamos a ver más adelante que parecen set de una película. Y seguíamos también por esta parte de la terraza en la cual podíamos ver más vistas de la ciudad. De este lado está el Ángel de la Independencia, que no pude ver de cerca, pero al menos pude apreciar aquí a lo lejos. Aquí fácilmente podrían grabar una escena para Orgullo y Prejuicio o algo así. Me gusta mucho este tipo de decoración de esta época porque me parece muy de fantasía y me puedo imaginar historias muy fantásticas y padres viendo todo esto. Además de sentir como si hubieran sentido las personas que realmente vivieron aquí, que si hubiera sentido tomar el té, dormir, caminar por aquí, realmente ser el dueño de estos cuartos. Después comenzamos a caminar más rápido para ver lo que nos faltaba, porque ya casi era hora de cerrar y nos estaban apresurando. Así que subimos para ver los cuartos que habían en la parte de arriba. Esta área de los vitrales me pareció demasiado hermosa y todos aprovechábamos para tomarnos fotos. Después terminamos de ver los cuartos que faltaban y finalmente nos fuimos, pues era hora de cerrar. Resulta que llovió otra vez y nosotras no estábamos preparadas, pero nos sacamos algo de la manga y nos fuimos a descansar para poder salir nuevamente en la noche. La ciudad de noche es otro ambiente completamente. Me gusta mucho también experimentar esto. Siento que es muy acogedor y hay mucho que ver. La luna estaba súper bonita y el Palacio de Bellas Artes me tenía fascinada, pero llegamos a nuestro destino, el cual ya viste que es el barrio chino. Teníamos muchísimas ganas de venir aquí y aunque es muy pequeño, la ambientación es demasiado bonita y lo vale completamente. Estuvimos un buen rato caminando, tomándonos fotos, disfrutando de la ambientación y buscando qué comer porque teníamos hambre, queríamos cenar. Pero habían muchísimas opciones, no sabíamos qué comer, habían ramen, rollitos primavera, postres, cosas locas, había de todo, pero finalmente nos decidimos y compramos un pan al vapor, unos rollitos primavera y calpico, estuvo delicioso. También habían muchas maquinitas y jugamos en unas de ellas. Yo la verdad no gané nada, pero mi mamá sí se ganó un llavero y fue súper sorprendente porque el dueño de las maquinitas le dijo que casi nadie se ganaba nada. El último día nos despertamos otra vez con lluvia y un poco cansadas porque ya era el último día, habíamos caminado mucho, pero teníamos que cumplir nuestra misión, la más grande misión, que era finalmente ir adentro del Palacio de Bellas Artes y ver el museo. Realmente era algo que queríamos hacer desde el día 1, pero lo estuvimos guardando para el final. Adentro no me imaginaba cómo se iba a ver y estaba maravillada, en serio se veía hermoso. La arquitectura me dejó súper encantada y lo más bonito fue el regalo de la exhibición que había de arte. En esta temporada había una exhibición de impresionismo, que es un tipo de arte que es de mis favoritos. Me gusta mucho ver las pinceladas, las texturas, los colores y las cosas que escogían retratar. Además que había pinturas de pintores muy famosos, como por ejemplo esta pintura de Monet, que yo, wow, no puedo creer que la vi en persona, que está en museos súper famosos del mundo. Esta también. Y la verdad es que yo estaba súper feliz de ver todo esto y súper inspirada. Realmente tenía muchas ganas de regresar a pintar directamente y estaba muy feliz de ver como todos los detalles y todas las partes de cada pintura. Aunque había muchísima gente, este fue el museo en el que más personas había y era un poquito más complicado detenerse a admirar por mucho tiempo cada pintura, pero aún así lo disfruté muchísimo. Esta pintura me dio mucha nostalgia y después terminamos la exhibición para pasar al área de los murales, que también están impresionantes. No es mi estilo de pintura favorita, pero me parece muy interesante cómo logran la perspectiva y cómo logran pintar en esos lugares tan amplios y tan difíciles.
Este fue mi mural favorito. Me gustó mucho la historia que retrataba y por último subimos a la parte de hasta arriba del palacio en el que tomé este pequeño souvenir y nos mostraban los detalles más específicos de áreas del palacio o partes del palacio, y me gustó mucho también apreciar la perspectiva desde acá arriba. Siento que desde cada parte se podía apreciar un detalle diferente. Este detalle me gustó mucho, por ejemplo, y también los detalles del cuarzo en el techo me encantaron. Aquí podemos ver una maqueta del área del teatro que no podemos entrar a menos de que vayamos a una función, y podemos visualizar un poco mejor el interior del palacio. Y cuando salimos nos recibió un artista callejero que me pareció muy lindo porque juntó a muchas personas y se sentía una vibra muy bonita. Seguimos caminando por las calles por último para llegar a nuestra última parada, que fue ir a desayunar para poder agarrar pilas y regresar al aeropuerto y después regresar a nuestro hogar. Nos despidió un artista callejero que embellecía las calles con su música y eso me encantó. Y bueno, este fue el final de mi viaje. Espero que hayas disfrutado acompañarme. Te agradezco mucho por venir conmigo y espero que estés muy bien. Espero verte pronto nuevamente. Nos vemos. Chao.